Bueno, ahora sí Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual que habitualmente llevamos adelante una o dos veces por mes, los días jueves. Como siempre, es un gusto, bueno, participar con clientes, consejeros e invitados especiales, como en esta oportunidad. De nuestro equipo, bueno, están presentes algunos consejeros, como, bueno, Silvio Barrón, está Omar Ramúa, lo vi a Gustavo Cini, que son todos miembros del directorio de la bolsa, así que, bueno, bienvenidos. De, en Gracias. esta oportunidad tenemos, bueno, la grata presencia de Sebastián Piotpinas, el gerente comercial y es Client Portfolio Manager de Delta Asset Management, que es una de las administradoras, en realidad fue la primera administradora con la cual la bolsa hizo acuerdo en su rol de agente de colocación e instrucción de fondos comunes de inversión. Tenemos una relación de muchos años, digamos, con ellos, inclusive previa, con muchos de los que hoy integran el staff de, de Delta, a quienes le tenemos particular aprecio y amistad. Eh, y como siempre, Seba, la verdad que es un gusto tenerte y escucharte. Así que bueno, les presento a Sebastián Liutvinas, que, que nos va a dar su view sobre la coyuntura y las perspectivas y la estrategia de inversión en fondos comunes. También está dentro del equipo de Delta Francisco Regueira. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Qué tal? Hola, bien, un gusto. Así que bueno, Seba, sí, sin más, te damos la bienvenida y te habilitamos la pantalla para que puedas compartir la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la introducción. Como siempre, un gusto, bueno, estar presente en estos encuentros. Hemos hecho también alguno presencial, así que bueno, Ujú. nuevamente un placer que nos den la posibilidad de poder compartir nuestra visión de mercado y también estrategias de inversión. Así que como dijo Julio, la idea es primero enfocarnos en cuál es nuestra visión de mercado. Siempre nosotros trabajamos de esa forma, cuál es nuestra visión de mercado hacia adelante y en base a esa visión, cómo estamos posicionando las diferentes estrategias que gestionamos. Así que bueno, les voy a compartir una presentación para tener una guía y arrancamos. Dale. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero vamos a hacer la presentación y después vamos a quedar abierto a preguntas, así que cualquier consulta al final de la presentación la van a poder realizar. Dale. Bueno, respecto a nuestra visión de mercado y económica, nosotros, como hemos ya presentado en otras oportunidades en la bolsa, siempre nos gusta trabajar con escenarios. A esos escenarios asignarles probabilidades. A cada escenario asignar un tipo de cambio, Ujú. inflación, las diferentes variables y después, bueno, ver en cada uno de los escenarios dónde vemos mayor valor en términos de activo financiero, ¿no? Y después, obviamente, cuáles son las alternativas de fondos comunes de inversión que captan esas estrategias de inversión. Entonces, respecto a los escenarios que nosotros planteamos hacia adelante, planteamos dos. Creemos que Argentina de alguna forma sigue siendo binaria como era en noviembre de 2023 cuando estábamos ahí en las elecciones. Y Ujú. como pueden ver en este slide, nosotros acá plantamos dos escenarios, uno de estabilización exitoso y uno de estabilización fallido. Abajo pueden ver las probabilidades que le asignamos a cada uno de los escenarios. Al plan de estabilización exitoso le asignamos mayor probabilidad, un 70% de probabilidad, y al fallido un 30%. Ahora, ¿qué significa para nosotros el plan de estabilización exitoso, no? Es un plan donde, bueno, de shock exitoso, como plantea acá el slide, que a través de un ajuste fiscal y también a través de anclas de tipo de cambio ayuda a bajar la inflación. Nosotros en este escenario estamos trabajando con 110% de inflación para 2024 y en torno al 20% para el 2025, ¿no? Ahora después lo vamos a ver.
tal vez estamos un poquito en ese sentido fuera de lo que es hoy el consenso del mercado. Tenemos inflación más baja de lo que tiene tal vez el consenso de mercado. En este escenario, bueno, se aprueban reformas estructurales y fiscales que le dan sostenibilidad al plan fiscal y mejora de la productividad, que bueno, la semana pasada tuvimos la novedad de que el Senado, en el Congreso los senadores, bueno, aprobaron el plan base. Ahora, bueno, tiene que volver a diputados, pero bueno, fue un avance que se tuvo en relación a las reformas estructurales que está apuntando imponer el gobierno. En este escenario nos imaginamos una unificación en el segundo semestre del 2024. Nosotros ahí no contemplamos un salto devaluatorio. Tal vez sí lo Ujú. que vemos es que puede haber una devaluación del 10-15% como mucho para unificar, pero no estamos contemplando un salto devaluatorio. Creemos que a través del ajuste fiscal, ahora lo vamos a ver, la brecha tendría que bajar y bueno, y eso, con la sostenibilidad del ajuste fiscal, de alguna forma en el segundo semestre estar listo el gobierno y ahora vamos a ver qué hace falta para hacer esa unificación, eh, para bueno, que el gobierno le permita unificar. Ahí también lo que planteamos y el gobierno habla de una competencia de moneda, que básicamente una competencia de moneda es eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, salvo la compra y venta de dólares, ¿no? Y eso es un poquito lo que está Ujú. tratando el gobierno, está tratando de reemplazar deuda del Banco Central, pases por deuda del Tesoro, y está tratando de eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, que la única que quede sea la que es para la compra y venta de dólares. Entonces, ahora después igualmente vamos a ir repasando todos estos puntos, pero queríamos que como interesante plantear los dos escenarios que nosotros venimos planteando y las probabilidades. El segundo es el de estabilización fallido. Acá básicamente el gobierno lanza el plan de shock, pero por cuestiones políticas que no se, de alguna forma no se aprueban esas reformas estructurales que quiere llevar a cabo el gobierno. Era uno de los factores de riesgo que veíamos y bueno, como mencionaba anteriormente, la semana pasada tuvimos la novedad de la aprobación en el Senado, entonces bueno, es una buena noticia para el gobierno. Después, obviamente, no se puede llevar a cabo, al no tener las reformas estructurales, el gobierno no puede sostener el ajuste fiscal que quiere implementar. También se ve imposibilitado para bajar impuestos y liberar el cepo. Una de las variables claves que nosotros creemos que hay que ir monitoreando es la brecha. En este escenario de estabilización fallido, que de vuelta le asignamos un 30% de probabilidad, no es nuestro escenario base, por decirlo de una forma hoy. La brecha es clave porque si la brecha se vuelve a ampliar, eso va a llevar al gobierno a tener que hacer otro salto devaluatorio. Y si tiene que devaluar, bueno, ahí entraríamos de vuelta en la dinámica de aumento de inflación, etcétera. Entonces, por eso para nosotros es vital que la brecha baje y que el gobierno pueda unificar para, bueno, que sigamos en este sendero de baja de inflación. Después, en este escenario, el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales y bueno, y dado a un nuevo salto devaluatorio, tiene que volver a lanzar un plan de estabilización en 2025 con una nueva devaluación y lo mismo, bueno, tendría, pues esto es todo hipotético, ¿no? Estos son cosas que nosotros vamos planteando en cada uno de los escenarios, tal vez tendría que haber una reestructuración de la deuda en pesos, extensión de plazo. De vuelta, hoy no es nuestro escenario base, nuestro escenario base es el que les planteé, el de estabilización exitoso, que le asignamos 70% de probabilidad. Haciendo un poco de historia, ¿no? De los planes económicos que tuvo Argentina, acá nosotros vemos que todos los planes de estabilización que se implementaron aproximadamente en los últimos 50 años, inicialmente, bueno, lograron bajar la inflación rápidamente, que es un poco lo que nosotros creíamos cuando el gobierno a principio de año implementó el plan de estabilización. Creíamos que, bueno, que la inflación iba a bajar, ya la inflación de abril, perdón, la inflación de mayo fue 4,2%, entonces tuvimos una baja fuerte de la inflación, esto, bueno, de la mano de lo que veíamos anteriormente del ajuste fiscal que está llevando, el plan de ajuste fiscal que está llevando el gobierno, ¿no? Entonces, como pueden ver, todos los planes económicos de los últimos años
en Argentina, el que más duró fue la convertibilidad, que duró 10 años, pero inicialmente cuando se implementan se logra bajar rápidamente la inflación, pero todos terminaron fracasando. Y la razón por la cual todos terminan fracasando es porque se rompe esa sostenibilidad del ajuste fiscal en el tiempo, ¿no? Fíjense ahí en cada uno de los planes económicos el déficit fiscal promedio que tuvieron en el periodo que se llevó a cabo ese plan, ¿no? Todos con déficit fiscal. Entonces, nosotros, tal vez como le mostraba anteriormente, tenemos inflación más baja de la que tiene el consenso del mercado y eso obedece a que nosotros creemos que el gobierno va a mantener esa sostenibilidad del ajuste fiscal, va como también eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, que ahora también lo vamos a repasar eso, y eso de alguna forma le va a permitir bajar la inflación y bueno, y darle sostenibilidad al programa. Pero acá creemos que es clave, en base a lo que un poco nos dice la historia, que más allá de que la inflación se pudo bajar rápidamente, como todos los planes económicos que bajaron rápidamente la inflación, que después es clave la sostenibilidad del ajuste fiscal, porque si no, los programas terminan fracasando. Bueno, acá es un poco la dinámica. Les planteé los dos escenarios que nosotros estamos manejando. Y acá vamos a ver un poco la dinámica, la diferencia de la dinámica con respecto a inflación y tipo de cambio. Fíjense en lo que es el tipo de cambio. Nosotros, como les decía, a fin de año, en el plan de estabilización exitoso, estamos trabajando con un tipo de cambio en torno a 1100. Básicamente sería o con una unificación, y si lo comparamos con hoy lo que es el contado con liquidación estaría por debajo, porque nosotros, bueno, en ese escenario creemos que la brecha va a bajar. En cambio, en el fallido, fíjense que ahí estamos trabajando con un tipo de cambio a fin de año en torno a 2.500 pesos por dólar. En relación a la inflación, perdón, en relación a la inflación, acá lo pueden ver la dinámica, fíjense que en el de estabilización exitosa, como la inflación baja rápidamente, y en el otro, bueno, baja inicialmente. Nosotros nos imaginamos que era difícil ver un plan de estabilización fallido durante estos meses, porque estamos transitando los meses donde estacionalmente son los más favorables del año en términos de ingreso de dólar. Entonces, fíjense que la línea roja y azul son inicialmente iguales y después se diferencian. Bueno, y ya presentamos los factores por los cuales se daría el plan de estabilización fallido. Bueno, como les decía, la brecha es una de las variables claves a ir monitoreando, este, porque bueno, si la brecha se amplía, esto llevaría a que el gobierno tenga que volver a devaluar, y si tiene que volver a devaluar, entramos de vuelta en aumento de la inflación y en toda la dinámica que ya conocemos. Entonces, fíjense, el gobierno desde que en los primeros 4 meses del año implementó un ajuste fiscal considerable, eh, redujo considerablemente también la base monetaria, la emisión de pesos, y eso de alguna forma nosotros, cuando a principio de año la brecha estaba, o el tipo de cambio, el contado con liquidación estaba en torno a 1.300, creíamos que la brecha iba a bajar básicamente por el ajuste fiscal que estaba llevando el gobierno. Y ese escenario se dio, fíjense cómo la brecha bajó considerablemente. A fines de abril la brecha se encontraba en torno al 23%. Y después, a partir de mayo, la brecha empezó a subir nuevamente. Es esperable que la brecha tal vez durante el segundo trimestre del año aumente, teniendo en cuenta que son periodos donde hay liquidación de cosecha, el campo, bueno, liquida la cosecha, se hace de pesos y normalmente con esos pesos a veces se va al mercado de contado con liquidación a comprar dólar y eso puede hacer que durante el segundo trimestre que la brecha se amplíe. Pero bueno, hubo momentos durante mayo donde, bueno, hubo una corrección fuerte en los bonos en pesos y también la brecha se despertó. Y ahora vamos a explicar los motivos por los cuales creemos que la brecha se despertó y por los motivos tal vez por los cuales creemos que la brecha tendría que bajar hacia adelante. Bueno, y para eso queremos acá mostrarles cuál es el comportamiento, qué pasó en los primeros 4 meses del año y lo que pasó desde fines de abril hasta el 31 de mayo. Fíjense que las barras grises, las grises que están pintadas 100%, explica lo que pasó entre el 2 de enero y el 29 de abril. Fíjense que la única emisión de pesos que hacía el Tesoro era por
compra de dólares, ¿no? Fíjense, el FX Market subió 25,3 y todos esos pesos de alguna forma se absorbían con ajuste fiscal o con emisión de deuda por vía del Tesoro. Las otras fuentes de emisión de pesos, que podía ser el sector financiero u otras, básicamente no crecían. La base monetaria en los primeros 4 meses del año creció un 11,4%, cuando la inflación de ese periodo fue en torno al 50%, ¿no? Entonces, eso de alguna forma explicó, a nuestro entender, la baja de la brecha durante el primer cuatrimestre del año. Ahora, fíjense lo que pasó durante el 29 de abril y el 31 de mayo. El gobierno, como decía al principio, en esto de que se habla de competencia de monedas, lo que significa para nosotros competencia de monedas es eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, salvo la que sea de compra de dólares. Entonces, lo que está tratando de hacer en el camino hacia la unificación cambiaria, que nosotros creemos que puede ocurrir en algún momento no sabemos cuándo, pero en algún momento del segundo semestre del año. Bueno, el gobierno lo que está tratando es, de vuelta, eliminar todas las fuentes de emisión de pesos y lo que está haciendo actualmente es reemplazar la deuda del central, la deuda en pases, con deuda del tesoro. Y fíjense que eso es la barra gris que está con cuadrados. Fíjense que eh, el sector financiero, una emisión de 114,9 y parte se absorbió vía deuda del tesoro. Lo que nosotros estamos viendo en las últimas licitaciones de emisión de deuda del tesoro, que el tesoro emite tanto y la oferta que tiene es muy superior, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la, el repunte que tuvo la brecha se explica a que de alguna forma en este reemplazo, en este camino de reemplazo de deuda del Banco Central por deuda del Tesoro, no se están terminando de absorber todos los pesos y esos pesos de alguna forma que quedan dando vuelta son los que están generando presión del tipo de cambio. Entendemos que el gobierno en la última licitación está tratando de acomodar las tasas, ¿no? Las tasas que hay en lo que son principalmente las LECAPs, y durante las próximas licitaciones va a ir absorbiendo todos esos pesos y esa absorción de pesos tendría que ayudar a bajar la brecha que veíamos anteriormente, que durante mayo tuvo un repunte. Después de las novedades que tuvimos la semana pasada, que fue una semana de muy buenas noticias para el gobierno, primero por la renovación del swap con China, después por la novedad de la aprobación en el Senado de la ley base, eh, después por el dato de inflación, bueno, y bueno, después de la mano de esto de vuelta, que creemos que el gobierno va a ir absorbiendo todos esos pesos, de alguna forma nosotros creemos que la brecha hacia adelante tendría que ir bajando. Lo que estamos viendo después en el mercado de cambio, en lo que es el mercado de futuros de ROFEX, esta es la curva de ROFEX al 31 de mayo. Acá pueden ver la del 5 de junio, que es cuando bueno, hubo un poco de incertidumbre y hubo volatilidad, como bueno, ahí subieron las tasas de los futuros, y acá pueden ver la de la semana del 11 de junio. De alguna forma, esto muestra la volatilidad que hubo en mayo, por bueno, ya estuvimos hablando un poco lo que fue pasando en mayo, una corrección también de los bonos, pero básicamente fíjense que el mercado de futuros a fin de año está esperando un tipo de cambio de 1180. De alguna forma, tampoco está esperando un salto devaluatorio considerable, ¿no? Que de vuelta, nuestro escenario base para hacia adelante, o el que le asignamos mayor probabilidad, no contemplamos un salto devaluatorio, y si hay un salto devaluatorio sería mínimo de alguna forma para unificar, eliminando obviamente los impuestos país, todos los impuestos que hoy tiene el tipo de cambio. Pero básicamente, más allá de la volatilidad que hubo en las últimas semanas, nosotros la conclusión que sacamos que el mercado de alguna forma tampoco está contemplando un salto evaluatorio importante de acá a fin de año. Respecto a inflación, bueno, la línea con puntos era la inflación que esperaba el mercado a principio de año para los primeros 6 meses del año. Fíjense que la inflación terminó siendo siempre más bajo de lo que esperaba el mercado. Y después la línea violeta de alguna forma marca el sendero de inflación que espera el mercado. El mercado de alguna forma cree que la inflación
va a bajar como bajó hasta 4,2 este mes y después se va a acomodar entre 4 y 5%. Nosotros, en nuestro escenario base, o de vuelta que le asignamos mayor probabilidad, creemos que la inflación va a bajar más fuerte de lo que espera el mercado. ¿Por qué creemos que va a bajar más fuerte el mercado? Bueno, por lo que les expliqué, porque creemos que el gobierno, eliminando toda la fuente de emisiones de pesos, sumado al ajuste fiscal que está llevando adelante, creemos que la inflación va a bajar más rápido de lo que espera el mercado. Nosotros tenemos una inflación, bueno, fue 4,2. Tal vez la inflación de junio puede ser un poco más alta que la de mayo por un tema de aumento de tarifas, pero ahí es importante ir monitoreando la COR, que creemos que va a seguir bajando, y a partir de la inflación de julio, creemos, como pueden ver ahí en la presentación, esperamos que la inflación siga bajando. Tenemos una inflación para fin de año, la inflación de diciembre, en torno al 2,3%. Así que bueno, eso es la explicación por la cual nosotros esperamos Bien. la inflación baje más rápido de lo que espera el mercado. Bueno, otra de las cosas que se habla normalmente es que el tipo de cambio está retrasado, que estamos perdiendo competitividad. Acá lo que vemos nosotros es, bueno, el tipo de cambio real. Eh, Acá, obviamente, con nuestra proyección de inflación y de tipo de cambio, nosotros creemos que el tipo de cambio no está retrasado, creemos que también, a diferencia tal vez del consenso de mercado, nosotros creemos que la inflación va a bajar más rápido, por eso ahí proyectamos el tipo de cambio real, y cuando lo comparamos históricamente, inclusive todavía está más competitivo de lo que tuvo Macri en 2016 y 2017. Pero más allá de eso, la competitividad, el tipo de cambio es una de las variables de competitividad. Después nosotros la competitividad la vemos en sentido más amplio. Y ahí lo que mostramos es lo que el World Economic Forum define como competitividad. Nosotros creemos que la competitividad, más allá del tipo de cambio, es por la apertura de mercado, por levantar las restricciones que hoy tiene nuestra economía, entonces baja de impuestos, todas esas variables de alguna forma van a permitir ganar competitividad. Mismo el gobierno ha manifestado en algunas oportunidades que lo que estamos viendo es una primera parte del plan, en la segunda plan contempla baja de impuestos bueno, y va de la mano con lo que se plantea acá de competitividad, ¿no? Que no es solamente el tipo de cambio, y otras, innovación, competencia, apertura de mercado, estabilidad macro, todo eso de alguna forma te lleva a ganar competitividad. Bueno, otra cosa importante para repasar es las compras que está haciendo el Banco Central en el mercado de cambio, ¿no? Acá lo que ven en las barras grises es el promedio de compras del Banco Central en los últimos 20 años. Ahora lo comparamos con el último año. Fíjense que el año pasado, en 2023, en el primer cuatrimestre o primer trimestre del año, hubo fuerte pérdidas. Bueno, el Banco Central no podía comprar reservas, también la estacionalidad. Hay que tener en cuenta que el año pasado tuvimos un año también de sequía respecto al segundo trimestre del año. Y bueno, después hubo periodos donde, como fue agosto, septiembre y diciembre, donde fuera de la estacionalidad el Banco Central logró comprar, reservas o dólares, por los incentivos que hubo determinados meses para la liquidación. Pero si lo comparamos con lo que está pasando ahora, bueno, fíjense que, a diferencia de lo que es la estacionalidad, y mismo lo que pasó el año pasado, el gobierno en el primer cuatrimestre del año pudo hacer una fuerte compra de dólares en el mercado cambiario. Esto obedeció al esquema de liquidación de importación, de pago de importaciones. Eso le permitió al gobierno, de alguna forma, reforzar las compras y las reservas del Banco Central. Y acá vemos, bueno, un poco lo que pasó en mayo, ¿no? Algo que a veces que se escucha es como que el banco, el campo no está liquidando. Nosotros creemos que no, que el Banco Central está reforzando la reserva y el campo está liquidando. Esa caída que se ve en mayo, de alguna forma, se explica por el esquema de pago de las importaciones. ¿Se acuerdan que se pagaban en 4 cuotas, ¿no?
Entonces, ya estamos entrando a partir de abril, mayo, de alguna forma el gobierno empieza a pagar por esas 4 cuotas. A partir de abril es como que empieza a pagar tarifa plena, por decirlo de alguna forma, y eso de alguna forma explica esa caída que se ve con respecto a abril. Ahí está un poco el esquema de importaciones, el flujo de importaciones normalizado, que es, y un 20% hay que tener en cuenta mirando hacia adelante, que un 20% se liquida en el mercado de contado con liquidación, y ese 20% que se liquida en el mercado de contado con liquidación, de alguna forma son menos reservas que le permiten comprar, porque eso no pasa por el mercado de cambio y el Banco Central eso no lo compra. Entonces, mirando hacia adelante, creemos que es un incentivo y también entrando en la segunda parte del año, que estacionalmente es cuando el Banco Central compra menos reservas, el gobierno va a tener el incentivo de eliminar ese 20% para que ese 20% pase a liquidarse en el mercado de cambios, ¿no? Entonces, es uno de los incentivos también hacia la unificación del tipo de cambio en el segundo semestre. Creemos que junio y julio, que son meses donde el gobierno tiene que pagar importaciones de gas, de gas. Bueno, este año eso se va a ver, de alguna forma va a ser menos representativo que el año pasado. Bueno, inclusive creemos que tanto en julio el Banco Central puede llegar a comprar algo de reservas, pero obviamente sabemos que junio y julio no son buenos meses estacionalmente por el pago de energía. Así que bueno, eso es un poco lo que también es importante tener en cuenta esto del 20% y qué está sucediendo en el mercado de cambios, perdón, en el mercado cambiario. Bueno, para ir cerrando nuestra visión económica, acá lo que queríamos terminar hablando algo de actividad económica, ¿no? Los datos que tenemos son a marzo. Creemos que marzo de abril tal vez fue de alguna forma lo peor, ¿no? En términos en materia de desaceleración de la actividad económica, de la caída de la actividad económica. Pero bueno, ya si vemos, por ejemplo, construcción, intermediación financiera, que son los que, en base a los últimos datos, lo que más fue impactado en el de marzo. En abril ya, obviamente que no hay una recuperación, pero empieza a haber una menor desaceleración o algo de crecimiento mínimo, ¿no? Entonces, creemos que los sectores que van a iniciar la recuperación económica van a ser el agro, la ganadería, minas, pesca, como se ve ahí. La recuperación va a arrancar por ahí. Tal vez todo lo que es relacionado con consumo, construcción va a estar más impactado, pero bueno, ya si bien todavía no hay señales contundentes, creemos que a partir de los próximos meses, que lo peor estuvo marzo, abril, que a partir de ahora se tendría que empezar a ver un repunte, obviamente de la mano, de vuelta de las actividades primarias como el agro, la ganadería, la minería, y después el resto de las actividades empezar paulatinamente a mostrar mejorías. Bueno, vamos a entrar un poquito ahora a estrategias de inversión que estamos viendo en el mercado y después Bien. cómo hablar un poco de alternativas de fondos comunes de inversiones que gestiona Delta. Esto es interesante y siempre nos gusta mostrarlo. Fíjense que esto, la línea verde, es la inflación implícita que hay hoy en los bonos. Lo que hacemos para hacer esa inflación implícita, comparamos un bono a tasa fija con un bono de inflación, un bono SER, que venzan en el mismo periodo. Entonces, de esa forma, uno puede ver la inflación implícita que hoy hay en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando lanzaron en marzo la primera licitación del ECAPS, bueno, nosotros en ese momento la tasa nos parecía muy atractiva y nosotros incorporamos muchas LECAPs en nuestros portafolios porque nosotros creíamos que la inflación iba a bajar y esas tasas, posicionarse a 6,8% en ese momento nos parecía atractivo. Entonces, fue una estrategia que implementamos que nos resultó muy buena para nuestras estrategias, porque, bueno, las tasas, fíjense cómo fueron comprimiendo. Después, a partir de mayo, cómo se puede ver el repunte que hubo en la inflación implícita, que fue ahí cuando se generó esta corrección de mercado que tuvimos en mayo. Fíjense cómo ahí subió. Y bueno, a partir de la semana pasada, a partir de las buenas noticias que fue deteniendo el gobierno, cómo de vuelta se acomodó en 4%. ¿Qué significa 4%? Que de acá a fin de año la inflación promedio tendría que ser 4%.
Eso es lo que mide esa inflación implícita que ven ahí de 4%. Ahora, cuando nosotros lo comparamos, ¿cuál es la inflación promedio que nosotros consideramos de acá a fin de año? Fíjense que es muy inferior, es decir, está por debajo del 3%. Eso es lo que nosotros esperamos, perdón, en nuestro escenario base. Ujú. Por esa razón nosotros, bueno, seguimos apostando a instrumentos como el ECAPS, principalmente ahora lo vamos a ver, nos gusta el tramo más largo, porque creemos que Ujú. si se da el escenario de estabilización exitoso, la inflación va a bajar y posicionarse en las tasas actuales presenta un atractivo. Esto es un poco lo que les comentaba. Fíjense, esto es la curva del ECAPS que había el 20 de mayo, que era una curva prácticamente aplanada después de la corrección que hubo durante mayo y junio. Fíjense que ya es una curva más normalizada y lo que les comentaba anteriormente, creemos que, fíjense, las LECAPs más largas presentan tasas arriba del 60% y teniendo en cuenta nuestras proyecciones de inflación en el escenario que le asignamos mayor probabilidad, creemos que estos instrumentos presentan un atractivo hacia adelante, principalmente el tramo más largo. En lo que respecta a la curva SER, bueno, acá está la curva, fíjese lo que era la curva el año pasado. Esto es la curva en 2023. Esta es la curva que había al 15 de abril ante la corrección de mercado. Fíjense que era una curva donde casi todos los nódulos de la curva de SER estaba a tasas negativas. Cuando digo tasas negativas se refiere a Ujú. inflación, un spread. Y fíjense la curva hoy, ¿no? Y en esta curva se da lo mismo que pasa en las LECAPs. Nosotros nos parece más atractivo los tramos más largos a partir del 2026 que presentan tasas positivas, ¿no? Inflación más un spread. Entonces nosotros en nuestras estrategias, principalmente las de gestión activa, en lo que es el posicionamiento SER, nos parece más atractivo los tramos más largos de la curva que ofrecen tasas positivas. Y fíjense que los tramos cortos todavía ofrecen tasas negativas en torno al 10 o al 20% negativo. Por eso nos gusta más el tramo más largo. Obviamente eso lo incorporamos en estrategias que su perfil de riesgo lo permitan, ¿no? Pero en términos generales nos gusta más el tramo más largo. Fíjense lo que es la curva de bonos hard dólar, arrancando por los bonos corporativos. Nosotros creemos que en un escenario de estabilización exitoso, los bonos corporativos son los que no tienen mucho más para comprimir porque hay una diferencia considerable con los bonos soberanos. Entonces, Sí. tal vez los bonos corporativos es para un inversor conservador bueno, que quiere tasas al torno al 10%, hay buenos créditos, y mismo para aquel que cree que se puede llegar a dar el escenario de estabilización fallido. Bueno, en ese escenario los corporativos hard dólares que presenten menos volatilidad puede ser una buena opción. Pero si vamos al escenario de estabilización exitoso, bueno, los bonos soberanos, como se puede ver la línea azul, los bonos globales soberanos presentan un potencial de ganancias de capital mucho más fuerte que los corporativos, que como decía anteriormente, básicamente no esperamos mucha compresión de spread, pero sí en los soberanos, ¿no? Entonces, de vuelta, en el escenario de estabilización fallido, los bonos soberanos presentan oportunidades y atractivos. Acá pueden ver técnicamente un poco el comportamiento de que ha sido el GD35. Nosotros en Delta nos basamos en el análisis fundamental. En los últimos años hemos incorporado muchas herramientas eh, tecnológicas y de análisis de mercado. Eh, Acá es obviamente que el análisis técnico es una herramienta más que nosotros consideramos al momento de tomar, más allá que nos basamos en el análisis fundamental, es una herramienta que utilizamos al momento de tomar decisiones, complementa de vuelta nuestro análisis fundamental y en términos generales a nivel global los mercados cada vez son más técnicos porque se observa cada vez más algoritmos o robots gestionando portafolios. Entonces, este tipo de análisis también va tomando con el tiempo mayor relevancia a nivel general. Entonces, acá lo que vemos es el comportamiento del bono GD35. Fíjense que en un momento logró el máximo histórico que se había logrado cuando fue la reestructuración de la deuda en Guzmán en el año 2020. Después, bueno, una fuerte corrección en los años subsiguientes de los bonos globales argentinos. Hubo una recuperación,
se rompió ese máximo histórico y después de romperse ese máximo histórico, bueno, se vio la corrección que vimos en las últimas semanas y se volvió a los niveles ahí de esa zona de soporte que al principio era una resistencia, se rompió esa resistencia y pasó a ser soporte, pero fíjense cómo respetó esa zona de $40, lo tocó y a partir de ahí volvió a recuperar, ¿no? Entonces, técnicamente creemos que la tendencia es alcista, obviamente que con cautela, porque bueno, no hay que descartar que pueda haber volatilidad y corrección en estos instrumentos, pero de vuelta, en un escenario de estabilización exitoso, estos bonos presentan oportunidades. Ahora lo que le quería mostrar es, bueno, les planteé los dos escenarios y en esos escenarios obviamente cada uno tiene su puesto. Fíjense que en el escenario exitoso nosotros planteamos a fin de año un tipo de cambio 1100, la inflación en el periodo de 30%, el tipo de cambio real menos 6,8, en riesgo país de 900. Entonces, con estos supuestos, lo que mostramos en esta diapositiva es, bueno, los diferentes tipos de activos que puede ser un bono dólar link, un bono hard dólar, un bono global hard dólar, un bono SER, un fondo de money market o tasa de interés o una LECAP, ¿cómo se comportarían si se dan estos supuestos del escenario exitoso? Entonces, de esta forma, uno puede ver cuáles son los activos que presentarían en ese escenario mayor potencial de apreciación. Esto está medido en términos de dólares a 3.500. Por ejemplo, si la LECAP dice 2,1, sería que de acá a diciembre la LECAP rendiría la devaluación del tipo de cambio oficial más 12,1%. Entonces, en el escenario de estabilización exitoso, lo que vemos que los instrumentos de mayor valor serían las LECAPs, porque ahí nosotros estamos de vuelta contemplando una baja de interés, que el contado con liquidación, la brecha baje. Entonces, bueno, sería una de las alternativas más atractivas. Lo mismo los bonos que ajustan por inflación, los más largos. Los hard dollar, por un lado, tendrían lo positivo de una caída importante del riesgo país, pero por otro lado también tendrían una caída del contado con liquidación. Entonces, cuando esto está medido en dólares oficiales, parte de la ganancia de capital por la caída de riesgo país se la lleva la caída del contado con liquidación. En cambio, en un escenario de estabilización fallido, como pueden ver, ahí seguramente se volvería a ampliar la brecha, aumentarían las expectativas devaluatorias y habría demanda por cobertura, y en ese escenario las alternativas dolarizadas serían las más ganadoras, como puede ser, como decía anteriormente, los bonos corporativos hard dollar, o si es en una alternativa de inversión con pesos, bueno, los dólar link serían relativos a las otras alternativas en pesos, la de menos pérdida relativa. Esto es para que, bueno, poder contextualizar cada una de las alternativas en los escenarios que les planteé hasta ahora. Respecto a acciones, bueno, fíjense, algo similar que los bonos globales, se rompió esa resistencia muy relevante de 1100. Esto es el Merval ajustado en dólares contado con liquidación. Fíjense que también es ese soporte o resistencia en algún momento de 1100. Bueno, si lo llevamos al 2015-2016 también se había alcanzado, se corrigió y bueno, después lo terminó rompiendo durante 2016-2017 en el gobierno de Macri, que mismo, fíjense que una vez que se rompió, volvió a testear esos 1100, los testeó y volvió a salir hasta llegar a los 1800, que fue lo máximo que se logró, 1800-1900 que se logró antes bueno, de la corrección de 2018. Que teniendo en cuenta esto, habría que ajustarlo teniendo en cuenta la inflación americana, ¿no? Entonces, si esos 1800-1900 lo ajustamos por inflación Claro. americana, esos 1800-1900 de ese momento serían aproximadamente 2300 de hoy, ¿no? Pero bueno, fíjense que el Merval rompió esa resistencia de 1100, llegó casi a los 1300 puntos y después, bueno, a partir de mayo corrigió, volvió a testear la zona de 1100, bueno, y ahí está en esa zona de alguna forma de definición después de las buenas noticias de la semana pasada. El mercado tuvo una suba, pero bueno, fíjense el comportamiento que les comentaba anteriormente, 2016, que se testeó esa zona 1100 y después, si se da el escenario de estabilización exitosa, creemos que, bueno, puede haber oportunidades hacia adelante en acciones, obviamente tener cautela, porque, bueno, todavía no, si bien está ahí, hay que ver si
si testea esa zona de 1100 y vuelve a repuntar como lo hizo en el 2016, pero obviamente en un escenario de estabilización exitoso hay oportunidades cuando hacemos un análisis de evaluaciones relativas a la región o evaluaciones relativas que tenía en el periodo 2016-2017, las acciones argentinas presentan un descuento y oportunidades, principalmente, obviamente, nosotros nos gustan los sectores de generación, de energía, en algunas acciones de utilities también, y obviamente que los bancos, tal vez un sector de los más retrasados, en un contexto de baja inflación, de tasa de interés, seguramente que va a volver el crédito, tendría que volver el crédito en Argentina. Piensen que hoy el crédito sobre PBI en Argentina está en torno al 5%, en la época de Macri era el 10%. Hay un potencial enorme en un contexto de estabilización. Obviamente que los bancos puedan volver a ofrecer crédito. Bueno, para terminar y antes de pasar a las preguntas, en base a lo que les comenté, bueno, plantearles diferentes alternativas de fondos comunes de inversión. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es separarlo de alguna forma por, esto después para que lo tengan ustedes, cuáles creemos que son las alternativas adecuadas, teniendo en cuenta los escenarios que les planteé y teniendo en cuenta el perfil de inversor de cada uno, ¿no? No es lo mismo un inversor corporativo, las necesidades de un inversor corporativo que un inversor y un individuo o un inversor institucional. Entonces, creemos que lo más adecuado es separarlo por escenario y por tipo de inversor. La diferencia principal entre ambos escenarios, que es lo que les planteé anteriormente, en un escenario de estabilización exitoso, tal vez la necesidad por cobertura va a ser menor, salvo tenemos varios clientes que todavía tienen algún tipo de deuda con casa matriz o de importación. Entonces, más allá de que las expectativas evaluatorias en el escenario de estabilización exitoso puedan bajar, si la referencia del inversor es el tipo de cambio a 3.500, más allá de que el escenario sea exitoso, creemos que hace sentido, teniendo en cuenta que hoy las alternativas Dollar Link ofrecen tasas positivas. ¿A qué me refiero esto? Que si hoy uno invierte en un instrumento, en un bono corporativo Dollar Link o en un fondo Dollar Link, tiene tasas positivas, es devaluación más algo. Si eso lo trasladamos a lo que pasaba a fines del año pasado, antes del salto evaluatorio, un bono corporativo de Dollar llegó a rendir de evaluación menos 100%. Es decir, básicamente, si uno compraba un bono Dollar antes del salto evaluatorio ya no tenía sentido porque no te estaba dando cobertura, porque como fue aumentando tanto las expectativas de evaluatorio, el precio del bono se puso cada vez más caro y antes la evaluación ofrecía tasas muy negativas, entonces no hacía sentido. Pero en este escenario, más allá que sea exitoso o fallido, para aquel inversor que su referencia sea el tipo de cambio oficial, posicionarse en un bono, en una alternativa de Dollar Link a tasa positiva no lo vemos mal. Pero sacando ese caso puntual, básicamente la diferencia entre el escenario exitoso y fallido es que en el escenario exitoso hace menos sentido la cobertura y en el escenario fallido, como veíamos cuando le mostrábamos cómo sería el desempeño teniendo en cuenta los supuestos que nosotros planteábamos, obviamente que en un fallido hace más sentido tener alternativas con cobertura. Repasando un poco las alternativas de fondo que nosotros tenemos, de cash management, hoy presentamos 3 alternativas. Normalmente las alternativas de cash management eh, son fondos que buscan eficientizar excesos de liquidez de corto plazo. Digo normalmente porque lo que ha pasado en momentos de alta volatilidad, que determinados clientes no están dispuestos a asumir riesgo y más allá que sabiendo que si hay un salto evaluatorio no tienen cobertura con estas alternativas, se posicionan en las alternativas de cash management. Pero básicamente estas alternativas buscan eficientizar excesos de liquidez de corto plazo. Yendo de menor a mayor, en términos de menor riesgo a mayor riesgo, Delta Pesos es nuestro fondo de money market. Es un fondo a devengamiento. Por regulación, los fondos de money market pueden invertir 30% en plazos fijos o cauciones a más de un día y el 70% restante está invertido en activos de liquidez inmediata. Es un fondo que hoy está rindiendo una tasa en torno al 36% de TNA de un día. Esto es TNA, no es TIR TNA. Ahí, para que tengan es importante aclarar. Nosotros a principio de año, como teníamos una visión de baja de tasa de interés, lo que hicimos en los fondos de money market, en ese momento nos posicionamos vía plazos fijos precancelables. Los plazos fijos precancelables son plazos fijos que uno los constituye y a partir del 30 días, si uno quiere, los puede rescatar. Es decir, a partir del día 31 tienen liquidez diaria. Entonces nosotros, como creíamos que la inflación iba a bajar, constituimos lo que nos permite la regulación, que es hasta un 20% de plazos fijos precancelables.
a tasas en ese momento del 100%. Entonces hoy el fondo está rindiendo 36. Si no tuviéramos esa cuestión que les comento de los fondos, de los plazos fijos precancelables, el fondo tendría que estar rindiendo en torno al 32% de TNA. A medida que se nos vaya venciendo estos plazos fijos precancelables que se empiezan a vencer a partir de julio, bueno, la tasa, pongamos que por un tiempo la tasa sigue, sigue del mismo nivel, la tasa del fondo de Money Market tendría que ir bajando y ubicarse en torno al 32% de TNA. Pero bueno, es la alternativa que utilizan muchísimo las empresas. Ahí tenés un exceso de liquidez. Por ejemplo, hoy es miércoles, sabemos que es un feriado, vienen 2 días de feriado, contando el fin de semana, son 4 días. Bueno, lo coloco en Delta Peso, devengo una tasa de interés por esos 4 días, rescato el lunes y el lunes, el mismo día, se le acredita el dinero en la cuenta. Entonces, es una alternativa que utilizan mucho las empresas, mismo la utilizan los individuos. A veces alguna persona cobra el sueldo y una vez que cobra el sueldo, la tarjeta de crédito la tiene que pagar dentro de 1 o 2 semanas. Entonces, mientras esas 2 semanas se puede colocar en una alternativa como un fondo de money market que vas ganando interés cuando tenés que pagar la tarjeta de crédito, rescatás y pagás. Así que bueno, es una alternativa que lo utilizan tanto los corporativos como los institucionales y retail. Siguiendo la oferta de productos, Delta Ahorro es un fondo T+1. ¿Qué significa T+1? Que uno necesita el dinero, rescata y el dinero se le va a acreditar al día siguiente. También es una alternativa de cash management. Es un fondo donde la gestión está focalizada en la calidad crediticia y en la liquidez del fondo. Es un fondo que invierte aproximadamente un 50% en bonos corporativos Batlar, en fideicomisos. No invierte en instrumentos emitidos por el Tesoro. Es una alternativa que la tenemos para aquel inversor que no quiera tener riesgo soberano. Lo único que puede llegar a tener subsoberano es alguna letra de alguna provincia que nos sintamos cómodos por su trayectoria crediticia. Por ejemplo, este fondo ha tenido en algún momento algún bono de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, que es un emisor que históricamente presentó un track record crediticio muy bueno, Sí. pero no tiene exposición a bonos del soberano. Y después invierte en plazos fijos y liquidez. Es un fondo que desde agosto de 2019 viene rindiendo todos los días positivos. ¿Puede rendir negativo? Sí, puede rendir negativo si se da un contexto donde los spreads, por ejemplo, de los bonos Batlar sube fuertemente. Pero bueno, o hay un evento crediticio, que eso no pasó de agosto de 2019. El fondo es un fondo con más de 10 años de track record. Y lo que busca esta alternativa es, teniendo un perfil conservador, rendir un poco más que el money market, sin tener exposición al soberano. Es un fondo, como le decía, el money market hoy rinde 36% de TNA. Bueno, este fondo te va a rendir 38, un poquito más. En este contexto de baja de tasa de interés, acuérdense que el money market hoy rinde 36, pero va a ir a rendir 32. Entonces, en ese contexto de baja de tasa de interés, los inversores, algunos buscan alternativas manteniendo un perfil conservador, pero buscar un poquito más de tasa, y Delta Ahorro es una de esas alternativas. Siguiendo, acá comentarles que hemos relanzado recientemente el fondo Delta Performance, que es un fondo que invierte el Delta Ahorro tiene una duration target, el plazo promedio de los activos conforme al portafolio va entre 3 y 6 meses, es un fondo de corto plazo. Delta Performance, este fondo que hemos relanzado, es un fondo que invierte en instrumentos del tesoro, del soberano, de corto plazo. Hoy, obviamente, que los instrumentos del tesoro de corto plazo son las LECAPs, pero digo instrumento del tesoro porque si el día de mañana el gobierno, el tesoro, emite algún instrumento de corto plazo que no son LECAPs, que puede ser un bono que ajuste por inflación, a tasa Batla, lo que sea, puede ser elegible para este fondo. El fondo lo que hace es invierte en instrumentos del tesoro de corto plazo con una duration target de 3 meses. Es decir, cuando digo duration es el plazo promedio de los activos que conforman el portafolio. 3 meses es corto. Y para el portafolio teórico, modelo teórico del fondo es un 80% de LECAPs, y el fondo tiene un 5% de plazo fijo de fondos de money market, que es lo que nos permite la regulación, y después tiene un 15% de cauciones para darle mayor liquidez al portafolio y también bajar un poco la volatilidad. La novedad de este fondo es que este fondo paga rescates, tiene liquidez diaria, paga rescates en el mismo día, es tema cero. El fondo, a partir de las 15 horas, este fondo se reciben suscripciones y rescates hasta las 15 horas, y después a partir de las 17 horas se paga el rescate. Entonces, la novedad es que es una alternativa de cash management, pero que se paga el rescate el mismo día. Obviamente que es un fondo que se evalúa a mercado, no es un fondo de money market. Si ustedes tienen un exceso de liquidez de pocos días, esa alternativa es el money market. Si tienen un exceso de liquidez de 30 días y quieren ganar un poco más de rentabilidad que el money market, con la opción
de pagar el rescate del mediodía es Delta Performance, pero es un fondo que puede tener algún día de rentabilidad negativa, como pasó hace 2 semanas, que la curva del ECAPS tuvo una corrección y este fondo presentó algún día de rentabilidad negativa. Entonces es importante que esto, si bien este cero, no tiene más volatilidad que un fondo de money market. Entonces, si buscan un poco más de rentabilidad que un money market, Delta Ahorro o Delta Performance, que eso les presenté. Saliendo un poco de las alternativas, saliendo ya de las alternativas de cash management, entramos en una alternativa de renta fija corto mediano plazo. Tenemos Delta Ahorro Plus, que es un fondo que gestionamos activamente todas las curvas de renta fija de corto y mediano plazo en pesos, con una duration máxima de 1 año. Dentro de ese año, nosotros lo podemos manejar flexiblemente de acuerdo a nuestra visión. ¿Para quién es esta alternativa? Para aquel inversor que tenga un horizonte de inversión de 120 días. Ese es el horizonte de inversión sugerido. Cuando digo horizonte de inversión sugerido, es lo que nosotros sugerimos para que en ese periodo de tiempo se cumpla el objetivo de inversión del fondo. Más allá que el fondo esté +1, si ustedes necesitan el dinero, rescatan y al día siguiente se le acredita el dinero en su cuenta. Los horizontes de inversión es lo que nosotros sugerimos teniendo en cuenta el objetivo de inversión del fondo. Delta Peso, el Money Market, el horizonte de inversión es un día, porque es devengamiento. Delta Ahorro y Delta Performance, en torno a 30 días. Delta Ahorro Plus, 120 días. Entonces ahí es una alternativa que, bueno, tiene muy buen desempeño histórico. Acá nosotros gestionamos activamente todas las curvas. De acuerdo a nuestra visión, hoy el fondo tiene casi un 50% del ECAPS, por lo que les comentaba anteriormente. Después tiene algo de bono ser, pero bueno, lo vamos gestionando activamente de acuerdo a nuestra visión. Es una alternativa también muy utilizada por individuos o mismo por algunos inversores institucionales. El corporativo, algunos sí, pero bueno, el corporativo tiende a usar más tal vez alternativas de cash management. Pero bueno, si tiene un horizonte de inversión de 120 días, es una alternativa que hay que tener en cuenta. Respecto a las alternativas Dollar Link, como les comenté anteriormente, esta alternativa hace sentido para aquel inversor corporativo capaz todavía tenga alguna deuda de importación o su actividad está atada al tipo de cambio oficial o en el escenario de estabilización fallido. Los fondos que nosotros tenemos Dollar Link son 3. Delta Moneda, nuestro fondo Dollar Link histórico, que, que invierte, hoy tiene un 50% de bonos corporativos Dollar Link, tiene un 10% de bonos hard dollar. Este fondo nos permite invertir hasta un 10% de bonos hard dollar y el 40% restante, de acuerdo a nuestra visión, hoy está posicionado principalmente en sintéticos. ¿Qué es sintético? Es una estrategia que uno compra un bono en pesos y al mismo tiempo compra un futuro de dólar para cubrirlo. Entonces, bueno, eso es Delta Moneda, que es el fondo que tiene más de 10 años de trayectoria de Dollar Link. Después tenemos otras dos alternativas. Gestión 9, que es un fondo que invierte 75% en instrumentos Dollar Link con CEGUA corporativos y siempre van a tener un 25% de bonos corporativos hard dollar. Entonces, para aquel inversor que quiera tener algo de hard dollar y tener una alternativa dolarizada, bueno, Gestión 9 dentro de las alternativas Dollar Link, para aquel que quiera tener algo hard dollar es la indicada. Fíjense que tal vez en el escenario exitoso hace más sentido Delta Moneda y Delta Patrimonio 1, Gestión 9 hace más sentido en el escenario de estabilización fallido, porque si se da el escenario de estabilización fallido, aumenta la brecha, entonces ahí se despertaría el contado con liquidación y como este fondo tiene 25% en bonos hard dollar, hace más sentido un escenario de estabilización fallido que uno exitoso. Y Delta Patrimonio 1 es una alternativa que invierte en sintéticos, en bonos en pesos de corto plazo, que hoy por nuestra visión principalmente son LECAPs, con futuros de dólar corto. Entonces una alternativa, si bien ninguna alternativa de estas te da una cobertura perfecta contra el tipo de cambio, las alternativas de Dollar Link te dan una cierta cobertura contra el tipo de cambio oficial en el mediano y largo plazo. Lo que busca Delta Patrimonio 1 es, en relación a las otras dos alternativas de Dollar Link, brindarte una mayor correlación contra el tipo de cambio oficial en relación a Delta Moneda y Delta Gestión 9. Así que bueno, esas son las 3 alternativas de Dollar Link. Pasando a la alternativa CEL, nuestro fondo Delta Retorno Real, lo que busca esta alternativa es gestionar activamente toda la curva de bonos SER. Lo que busca es ofrecerle al inversor tasas, ganarle a la inflación en el mediano y largo plazo. Acá el horizonte de inversión sugerido son 6 meses por lo menos. Lo que hacemos es gestionamos activamente toda la curva SER, de acuerdo a lo que les comentaba anteriormente, nuestra visión nos lleva a estar posicionado más en el tramo más largo. Es un fondo que tiene una duration hoy de 1,6 años. Y después, para diversificar el riesgo de crédito, incorporamos aproximadamente un 15% de bonos UVA. Hay pocas emisiones corporativas que ajustan por inflación, hay algo UVA. Bueno, y para diversificar el riesgo crediticio, porque básicamente este fondo tiene exposición al riesgo soberano, pero cuando vemos alguna emisión UVA que nos gusta el riesgo de crédito, lo incorporamos para diversificar el riesgo crediticio del portafolio.
Ahora ya para ir terminando, presentarles los fondos de gestión activa y más flexible. En lo que es renta fija tenemos nuestro fondo Delta Renta, que de alguna forma este fondo, ya estos fondos son fondos que asumen volatilidad, donde los horizontes de Mm. inversión son sugeridos son de al menos de un año, porque acá asumimos riesgo y son fondos que tienen volatilidad intramés. Delta Renta es nuestro fondo que de alguna forma reúne las mejores ideas de inversión de renta fija de Delta, considerando las restricciones regulatorias. Saben que los fondos en pesos no pueden invertir, de acuerdo a las restricciones regulatorias actuales, un fondo en pesos no puede invertir más del 25% en bonos en dólares. Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones, Delta Renta reúne las mejores ideas de renta fija de Delta, que hoy, como les comentaba, hoy el fondo tiene LECAPs del tramo más largo, bonos ser más largos, bonos globales. Básicamente lo que les fui comentando anteriormente lo reúne este fondo Delta Renta. En lo que es renta mixta, tenemos dos fondos, Delta Gestión 6 y Delta Multimercado 1. La diferencia es que Delta Gestión 6 está focalizado más a inversores eh, minoristas o inversores que no tienen restricciones regulatorias. Las compañías de seguro solamente, por ejemplo, pueden invertir en compañías, en lo que es acciones compañías domiciliadas en Argentina. Por ejemplo, no pueden tener exposición a un fondo que tenga Mercado Libre o que tenga Globan o que tenga Bioceres. Entonces, son lo que es acciones es 100% compañías domiciliadas en Argentina. Esas compañías tienen actividad en Argentina, pero no están domiciliadas. Entonces, la diferencia entre Gestión 6 y Delta Multimercado 1, que Delta Multimercado 1 tiene activos 100% domiciliados en Argentina. Pero básicamente estos dos fondos reúnen, dentro de las restricciones regulatorias, reúnen las mejores ideas de inversión de Delta. Acá invertimos tanto en bonos como en acciones. Entonces, nosotros vamos gestionando activamente cuánto de renta fija y cuánto de renta variable, y en cada de uno de renta fija y renta variable incorporamos los activos que nosotros creemos que tienen mayor potencial. Y en lo que es acciones, Delta, bueno, tiene una larga trayectoria en acciones, siempre una destacada performance. Lo mismo, tenemos dos alternativas, Delta Acciones y Delta Select. ¿Cuál es la diferencia entre Acciones y Select? Lo mismo que Gestión 6 y Multimercado 1. Acciones tiene la posibilidad en un 25% invertir en compañías que, si bien no son domiciliadas en Argentina, tienen actividad en Argentina, como las que le comenté anteriormente, y Delta Select va a invertir 100% en compañías domiciliadas en Argentina. Para cerrar, acá les mostramos el comportamiento que han tenido estas alternativas que les decía anteriormente en los últimos 2 años aproximadamente, para que ustedes vean también la volatilidad. Fíjense que las acciones, si lo miramos de largo plazo, ha sido el activo, los fondos de acciones que han mostrado en este periodo mayor crecimiento, pero también han estado expuestos a mayor volatilidad. Entonces, esto también ayuda al inversor, en base a su perfil de riesgo, ver dónde se siente cómodo, teniendo en cuenta la volatilidad que puede tener cada una de las alternativas. Así que bueno, me detengo acá y para quedar abierto a preguntas. Excelente, excelente, Seba, como siempre. Espectacular. Bueno, me alegro, Bueno, Julio. muy bien. Eh, ¿alguna pregunta de los asistentes? Pueden liberar el micrófono y hacerla directamente o la escriben en el chat. Eh, Seba, con relación a la definición de los escenarios este, que hacen desde la compañía, claramente la visión que tienen, yo siempre, por lo menos desde que empezamos a hacer estas charlas y demás, siempre tienen una visión constructiva y positiva, digamos, ¿no? Respecto de la macro. Y en particular, este view que tienen ustedes, 70-30, digamos, está en esa línea, digamos, ¿no? Eh, Me parece interesante esta cuestión vinculada a que, a diferencia de lo que por ahí se está en la profesión, digamos, se está pregonando respecto al tema del atraso cambiario y la necesidad de, digamos, un salto discreto, digamos, el tipo de cambio, el view de la compañía de ustedes es que no va a ser necesario eso, toda vez que entienden que la competitividad del tipo de cambio no es solamente el tipo de cambio nominal, sino también, bueno, ese gráfico, digamos, de circular que mostraste, donde claramente se ve los demás factores que intervienen en esta mejora de la competitividad. Ahora bien,
claramente el mes de mayo fue un mes que nos mostró cómo la política puede embarrar la cancha, digamos, al punto tal de, de generar este mes de incertidumbre, digamos, donde vimos caída de la valoración de los activos argentinos, la suba del riesgo país, el aumento de la brecha cambiaria y demás. Ahora, en, yendo, yendo respecto de la posibilidad, digamos, del segundo semestre, donde ustedes de alguna manera están anticipando este, una liberación, digamos, del tipo de cambio y una unificación cambiaria, digamos, en los términos de ese escenario, digamos, de- del 70%, digamos. Eh, ¿cómo, cómo juega, digamos, la, respecto al Banco Central, me refiero, cómo juega los puts, digamos, que el Banco Central tiene, eh, eh, digamos, como pasivo contingente, digamos, en un escenario de liberación? ¿Qué tan condicionante puede ser para liberar el cepo, digamos, ese frente, digamos, que tiene el Banco Central con los bancos? Bueno, todo conduce al gráfico que les mostré yo de la explicación de la base monetaria. ¿Se acuerdan? Que les mostraba que en Sí, los primeros 4 meses del año el sí, gobierno lo que hizo es, la única fuente de emisión de pesos fue en ese momento la compra de dólares por parte del Banco Central y eso se absorbió vía ajuste fiscal y emisión de deuda. Y eso permitió que la base monetaria creciera un 11% y cuando la inflación fue muy superior y eso permitió que la brecha cambiaria bajara. Ahora, ¿qué pasó en mayo? Más allá del tema político, que es verdad que generó volatilidad en los mercados, de vuelta, el gobierno está en un camino de eliminar todas las fuentes de emisión de pesos. Una de las fuentes de emisión de pesos es esto de los puts que vos mencionás, Julio. sí. Eh, y cuando vemos mayo, más allá de los ruidos políticos, que bueno, la expectativa que tenía el mercado respecto a la aprobación de la ley base, que eso generó volatilidad, nosotros creemos que en lo que respecta a la brecha, uno de los factores que explicó el aumento de la brecha fue esto que les mostraba anteriormente, que el gobierno, en ese camino de que ellos llaman competencia de monedas, que es eliminar todas las fuentes de emisiones de pesos, está reemplazando una de esas fuentes de emisión de pesos, es la deuda que está en el Banco Central, porque al banco le vence el pase y eso el gobierno, el Tesoro tiene que emitir, tiene que absorberlo, ese peso que se le vence al banco se lo tiene que absorber vía una emisión del Tesoro. Durante mayo no se absorbieron todos los pesos que vencían en ese traspaso de deuda del central al tesoro. Y eso es lo que generó presión en la brecha. Entonces, nosotros creemos que el gobierno está en ese camino de eliminar toda esa fuente de emisión de pesos. Ahora está tratando, sería bueno ver que, bueno, que ese reemplazo de deuda del central por tesoro sea lo más rápido posible, que se absorban todos los pesos para que no generar presiones contra el tipo de cambio. Y en ese camino a la unificación también va a tener que eliminar la otra fuente de emisión de pesos, que es esto de los puts que vos planteás, que lo va a ir reemplazando, y cuando se eliminen todas las fuentes de emisión de peso, es el camino hacia la unificación, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros creemos que en estos próximos meses el gobierno va a ir eliminando todas esas fuentes de emisión de pesos y ahí va a estar listo. Esto va, obviamente, si absorbe todos los pesos, va a bajar la brecha y les va a permitir la unificación. Claro, en esta línea lo que vimos, digamos, es una fuerte recomposición, digamos, y saneamiento del balance del Banco Central, ¿no? De la mano de aumento de sus activos vía reserva y licuación de sus pasivos, digamos, con tasa de interés real negativa, digamos. Y por el otro lado, como bien vos indicás, este esquema de traspaso de deuda de pasivos monetarios, digamos, al tesoro, digamos, ¿no? Y eso claramente como una condición eh, clave
para poder en este segundo semestre, digamos, liberar el tipo de cambio, ¿no? Me pareció muy interesante esto que indican eh, desde la compañía que en este escenario, digamos, que tiene más probabilidad, el posicionamiento en the caps y en instrumentos más largos, que, bueno, la semana pasada me facilitó Francisco el nuevo fondo de LECAPS, digamos, que lanzaron, que me pareció genial, digamos, está alineado con, con movimientos que estamos viendo, digamos, en la industria, digamos, ¿no? Sí, Eh, ahí un comentario, Julio, respecto a la industria, de vuelta. Si bien la industria de money market no es que se está viendo salidas importantes de flujo, de hecho crece, ujú, lo que creemos que se va a dar los fondos que antes hoy es todos temas uno, porque como cambiaron los plazos de liquidación, hoy todos los fondos son claro, temas uno, pero los fondos de renta fija a corto plazo, por decirlo de alguna forma, van a ir ganando mayor protagonismo porque los inversores buscando un poco más de tasa, como les comentaba, que nosotros, el fondo nuestro de Money Market hoy está rindiendo más de lo normal por esta estrategia que tuvimos en su momento de hacer plazos fijos precancelables, pero una vez que los plazos claro, fijos precancelables venzan, el fondo va a estar rindiendo, si las tasas están a nivel de hoy, 32%. Entonces, en ese contexto, el inversor va a ir a buscar un poquito más de tasa manteniendo un perfil conservador en lo que respecta al cash management. Entonces, ahí están las dos alternativas que decía, Delta Ahorro, que es un fondo T más uno, que tiene menos ujú, volatilidad, porque es un fondo que no invierte en el soberano, si uno no invierte en soberano, bonos corporativos Batlar, pero es T más uno. Y la novedad de este fondo Delta Performance. Ahora, ahí es importante hacer una aclaración. Delta Performance tiene una duration target de 3 meses. Es un fondo corto de cash management. tal Entonces, cual, si el inversor quiere ir a buscar la parte más larga de la curva del ECAPS, ya tiene que ir a Delta Ahorro Plus, que Delta Ahorro Plus, acuérdense que también tiene una duration límite de un año. Entonces tampoco es que vamos a ir a sí, lo más largo, pero puede incorporarle caps más largas o algún fondo de gestión activa. Porque nosotros vemos mayor atractivo, obviamente que ese inversor tiene que estar dispuesto a volatilidad, porque ayer, por ejemplo, el tramo totalmente. largo corrigió y tiene esa volatilidad. Pero el que cree o cree que se puede materializar este escenario de estabilización exitoso, después de la corrección que hubo en la curva de CAPS, que le mostraba cómo se fue moviendo la curva, que estaba aplanada y ahora se inclinó, Sí, bueno, y cree que la inflación va a bajar, bueno, el mayor valor está en el tramo más largo. Ahora, ese tramo más largo no lo vas a encontrar en Delta Performance, porque Delta Performance es un fondo de cash management. sí, Y tenés que tiene ir una a duración. Delta Gestión 6 y Delta Multimercado, ¿no? Sí, o renta, o O, mismo el ahorro plus, que puede o ir hasta un Delta año de Renta. duration. El Delta Ahorro Plus, que es un fondo de renta fija con duration hasta un año, tiene parte de esas LECAPs más largas. Bien, bien, perfecto. Y Hola, Julio, sí, sí, sí. ¿cómo te va? Hola, Sebastián, buen Hola día. Miguel, Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Tanto hola tiempo? Miguel, un Bien. gusto. Un gusto. Che, muy buena la presentación, muy, muy interesante. Una consulta Gracias. Sí, Sí. respecto a lo que es renta variable, ¿no? Más puntualmente lo que es el Merval. Eh, Más allá de los distintos escenarios, o sea, el escenario positivo o negativo, ¿ustedes ven que está retrasado en dólares, pensando en el largo plazo y en un perfil de inversor agresivo? sí. Bueno, en ese ya planteaste lo esencial, ¿no? Largo plazo y que esté dispuesto a asumir volatilidad. Entonces, Exacto. nosotros, como le asignamos mayor probabilidad al escenario de estabilización exitoso, vemos oportunidades en renta variable. Por lo que les decía, cuando uno ve Perfecto. las valuaciones relativas por sectores, presentan actualmente descuentos, si lo consideras con el periodo 2016-2017, el promedio de evaluación de 2016-2017 está por debajo, hoy presentan un descuento, y si lo comparás con los pares de la región también presentan un descuento, los diferentes sectores del Merval. Entonces, como veíamos ahí, el Merval rompió, nosotros siempre lo medimos ajustado por contado con liquidación, rompió técnicamente esa resistencia de 1100, llegó a 1300 y después bajó de vuelta, testeó de vuelta. Es importante monitorear que no se rompa, que no vuelva a quebrar ese soporte ahora de 1100, porque si se rompe para abajo del 1100, bueno, podemos entrar en una tendencia bajista. Ahora, si lo vemos que testea, como pasó, fíjate que cuando le mostraba el gráfico en 2016 pasó lo mismo, testeó el 1100 y después llegó a 1800, que eso
Ujú. 1800, 1900 creo que fue, 1900. Esos 1900 de 2016 hoy serían 2300 de hoy. Entonces, obviamente que en un escenario de estabilización exitoso, para aquel inversor que tenga, esté dispuesto a asumir riesgo y tenga un horizonte de inversión de largo plazo, las acciones presentan una buena oportunidad de inversión. Muchas gracias, perfecto. No, Y un te placer. consulto una más y Sí, no te sí, sí, molesto sí, más. para eso Si estamos. metemos, si metemos en el medio el tema del tipo de cambio, de la evolución del dólar y analizamos los CDRs, ¿ves el mismo escenario, Sebastián? Bueno, si vos lo medís en dólares, si se da el escenario de estabilización exitoso, pensá que el contado con liquidación va a bajar. Entonces, nosotros estamos ponderando para fin de año en el escenario de estabilización exitoso un tipo de cambio de 1100, 1200. Sí, Entonces, hoy está por arriba de eso. Entonces, el tipo de cambio te puede jugar en negativo, contra. en Claro. contra, si lo medís en términos de dólares, ¿no? Eso, bueno, hay que medirlo en base a la inversión que vos hagas, en qué moneda, pero en el escenario de estabilización exitosa, como pueden ver, nosotros contemplamos una unificación en algún momento del segundo semestre y que la brecha baje, ¿no? Y que el tipo de cambio a fin de año, si lo comparás el tipo de cambio unificado con el contado de liquidación hoy, tendrá que estar por debajo. O sea que ahí depende del rendimiento del papel. No te puedes agarrar de lo que es el tipo de cambio y te juega en contra. Claro, Exactamente, del sí. papel afuera. Sí, 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 totalmente. sí, sí. Totalmente. Muchas gracias, No, por favor. Ahora, dentro de lo que son los fondos, claramente el escenario o el panorama para los fondos dólar linked, digamos específicamente renta fija dólar, eh, cambió totalmente, digamos, ¿no? Con este view y con un escenario exitoso, más allá de lo que comentaste de- de el atractivo que puede ser estos instrumentos para el corporativo, digamos, ¿no? Eh, el atractivo, en definitiva, son las tasas positivas que hoy estamos viendo versus las que veíamos 6 meses atrás, digamos. Bueno, mira, en la ¿Alguna industria de fondos, consideración respecto de sí, esos fondos? sí, ahí depende la necesidad de cada inversor. Como decía, si un Sí, inversor, su referencia es el tipo de cambio A3500, uno tiene que tender a no irse de su referencia, porque si tu necesidad es cobertura, más allá que el sí, dólar suba o baje, tu referencia es el A3500. Lo que vimos en sí, flujo de la industria el año pasado, en el último trimestre hubo un crecimiento muy fuerte de todo el segmento Dollar Link, porque no, bueno, era una de las pocas alternativas que uno tenía para tener cobertura, y a partir del sí, comienzo de año empezaron a salida de los fondos Dollar Link, porque empezaron a ver las alternativas de Bopreal y las empresas que tenían deuda de importación empezaron a entrar al Bopreal, algunas accedieron directamente al contado con liquidación, entonces hubo flujo de salida en todas las alternativas Dollar Link. Lo que estamos viviendo nosotros en las últimas semanas, yo te diría que en lo que respecta, por ejemplo, a Delta Moneda, es un fondo que en las últimas semanas tuvo crecimiento, tuvimos inversiones en ese fondo. ¿Y quién está invirtiendo en Dollar Link? Y bueno, son estas empresas que dicen, espera, yo todavía tengo deuda de importación o tengo que pagarle a mi casa matriz, etcétera, y mi referencia es el tipo de cambio a 3.500. claro, Entonces, parece que ese inversor que todavía tiene una necesidad de cobertura a las tasas actuales que son positivas, porque nuestro fondo Dollar Link Delta Moneda tiene una tasa de devaluación más 3% aproximadamente. Bueno, no es una mala alternativa para ese inversor. Diferente es cuando, si las tasas fueran tan negativas como fue el año pasado, antes de la evaluación, que eran los bonos claro. corporativos llegaban a rendir de evaluación menos 80, menos Sí, sí, 90%. tremendo. Entonces, a estos niveles de tasas positivas para aquel inversor que tenga una necesidad de cobertura, no lo vemos con malos ojos. Y respecto a los bonos hard dollar corporativos, bueno, de vuelta, para aquel inversor que tenga un perfil conservador, que quiera tener una tasa en dólares del 10% en un buen crédito, hay buenas historias de compañías argentinas, obviamente que no va a tener esa apreciación que pueden llegar a tener los bonos globales argentinos si sea el escenario de estabilización exitosa, porque el riesgo país va a bajar considerablemente y ahí vas a tener una ganancia de capital importante. Los bonos corporativos probablemente esa compresión va a ser muy bajita. Pero bueno, para un inversor Claro. retail, individuo, o que tenga un perfil conservador, que quiera eh, tener esas tasas en torno al 10%, también puede ser una alternativa. Ahí, por eso es importante siempre ver los horizontes de inversiones, el perfil de riesgo y la Claro, necesidad de cada cliente. perfecto. Bueno, Seba, creo que ya nos hemos excedido largamente, digamos, la hora.
La verdad que estuvo buenísima la charla, como siempre. Te, a- Te agradezco por tu buena predisposición, como siempre, y a todo el equipo de Delta, que siempre está contente a nuestras demandas. Y bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar reuniendo en unos pocos meses, digamos. De nuevo, te vamos a estar participando con una actividad para ver el view de fin de año, digamos. Y así que bueno. Muchísimas gracias, Seba, y a todo el equipo de Delta que participó con vos en esta actividad. Y nosotros, del lado nuestro, nos estamos viendo en breve con un nuevo desayuno de trabajo virtual. Gracias. Bueno, gracias Julio por la invitación. Como siempre, un placer participar en este tipo de encuentros. Quedamos a disposición ante cualquier consulta, todo el equipo de comercial de Delta. Así que bueno, nuevamente Dale, agradecerles y bueno, espero verlos pronto. dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.